3, 1, acción. ¿Qué tal, amigos? Estamos de nuevo aquí en otro podcast del Corredor Maldito. Este día tenemos una invitada muy especial. Se llama Sony Hernández. Es licenciada en música, ¿sí, correcto? Sí, correcto. Ok. Y estudió la maestría en ciencias del deporte en la NET. Y es especialista en el fagot, que es un instrumento que pues nos va a hablar un poco de el tema más adelante. Así que pues vamos a empezar con esto. Pues es algo interesante tener una persona que viene de como de otro ambiente, que es la música, que es algo que realmente me interesa la música a mí. Y pues la relación que tienes con el deporte pues es algo interesante, lo que he visto que has mostrado en tus redes y todo eso. Entonces me gustaría empezar con temas de esa índole. Y el primer tema es el cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo en el atleta, en el deportista, pues ya está muy establecido, ¿no? Lo que sabemos que tenemos que cumplir con ciertos comportamientos, requisitos o quizá más bien comportamientos y hábitos para mejorar nuestro nivel competitivo, como una buena alimentación, buen descanso, higiene, entre otras cosas. Pero en la música es algo que no se ve muy seguido. Vemos casos como de artistas muy famosos que pues que se van a los excesos, ¿no? Pero la propuesta que estás haciendo se me hace algo interesante. ¿Nos podrías hablar del tema? Sí, pues mi propuesta se llama Arte, Ciencia y Conciencia y mi lema es como tu cuerpo, tu principal instrumento. Si tu cuerpo no está bien, no vas a poder tener un buen rendimiento o ser un buen músico o expresar tu arte. Entonces, a mí se me hace muy interesante, como lo mencionaste, cómo los atletas o los deportistas tienen una preparación muy integral. Y exactamente, en la música no existe eso. No somos conscientes, no nos enseñan durante nuestro desarrollo musical a ser conscientes de nuestro cuerpo, del cuidado y los beneficios que este traería y cómo nos ayudaría a mejorar nuestro rendimiento. Entonces ese es como mi objetivo, poder ayudar a los músicos a saber que es necesario y que con eso puedan ser mejores músicos y, muy importante, puedan evitar lesiones. Sí, y hay una gran relación entre, pues el rendimiento en sí se puede hablar en cualquier rama. Hay, no sé, agricultores de alto rendimiento, que ese es otro tema. Entonces hay músicos de alto rendimiento y a lo que va la palabra de alto rendimiento es que llevas tu cuerpo pues a un límite, ¿no? O a las, como a un desarrollo muy grande. Entonces ese desarrollo pues supongo que se lleva con entrenamiento, claramente. Entonces, ¿qué tipos de entrenamientos o qué tipo de conductas se empiezan a fomentar en los músicos? Bueno, de nuevo, en otras palabras, para hacerlo más asequible para todos, eh, ¿qué estrategias o qué tipo de entrenamiento se realiza en el músico, se propone en el músico para mejorar su rendimiento? La música es una disciplina que también exige mucho esfuerzo físico y tanto psicológico, y muchas veces llevamos el cuerpo al límite con sobreuso de nuestro cuerpo, movimientos muy repetitivos y por largas horas de estudio. Entonces es importante, hay muchos síntomas y hay muchas formas de preparación dentro del ámbito musical, pero algo muy interesante también es y que eso también nos lleva a tener un desgaste muy emocional, es el pánico escénico, ¿no? Porque existen varios síntomas del pánico escénico, que son los conductuales, que a veces quieres escapar, quieres huir del escenario o te da miedo, ¿no? También los cognitivos, que a veces ya no tienes destreza, no tienes tantas habilidades, te equivocas fácilmente cuando muchas lo has practicado y siempre te ha funcionado. Y los autonómicos, que sudoración, taquicardia. Entonces, para trabajar todos estos aspectos, hay que tener una preparación integral. Hay que ser conscientes y atacarlos en el momento para poder tener un buen desempeño. Un buen desempeño. Sí, eso que tocas el tema del pánico escénico, hace un rato lo hablábamos un poco de que pues es muy similar al estrés precompetitivo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es un tema que me gusta bastante.
que es que muchos no sabemos por qué nos pasa que previo a la competencia tenemos nervios y todo eso, y de repente una semana antes de la competencia te da gripa, diarrea o te pasa cualquier cosa como de ese tipo. Entonces, pues eso es indudablemente pues un estrés precompetitivo, que pues me voy a dar la explicación como más a profundidad, que es que pues debido a los nervios que tienes, a la presión, pues generas estrés, entonces hay una liberación, digamos, de un glucagón, adrenalina, noradrenalina y cortisol, que es la hormona del estrés por excelencia. Entonces, como que liberas esas sustancias y pues ya tu cuerpo como que ya a nivel sanguíneo pues hay una irrigación de esas sustancias a varios lugares y a uno de los lugares que llega pues es a nivel estomacal, ¿no? Entonces ahí hay una permeabilidad de la membrana en donde tenemos bacterias y al tú liberar esas sustancias, la permeabilidad de la membrana estomacal pues se pierde. Entonces esas bacterias o permiten que haya un paso y es como cuando te pasa que vas a competir y de repente como que vas al baño y defecas más laxo o te dan más ganas de orinar o de repente un día antes tienes como escurrimiento nasal, flu y es todo eso que pasa porque pues es algo psicológico y después se vuelve fisiológico. Sí, Entonces yo imagino que también en el área de música pasa eso, que se ponen nerviosos, que quieren vomitar, que tienen que ir al baño. Entonces pues es sinónimo de pues del estrés, ¿no? Y aquí en el deporte lo que se trata de hacer pues es, no muchos lo hacemos, pero algunos con nuestros entrenadores, si tienen una buena formación o algunos que no la tienen tanto, pues trabajan la mente previo a la competencia, ¿no? Entonces el discurso de automotivación, cosas que te den esa confianza. Y yo pienso que también sucede algo similar en la música. sí, ¿O qué sí, sé? también. También antes hay un entrenamiento mental y también un entrenamiento, nosotros le decimos visualización. Eh, Prepararte, sentir que estás en la situación, que estás en el concierto, que estás en el escenario, en las circunstancias y experimentar esas sensaciones que pueden ocurrir cuando estás tocando y traspasarlas a un momento donde tal vez no haya público, pero que puedas tú experimentar esas sensaciones. Y también nosotros lo hacemos como el ensayo general, ¿no? A veces a lo mejor invitamos a algunas personas que nos escuchen y simulamos, hacemos simulaciones del recital o del concierto o grabaciones. Entonces eso, aparte de la preparación mental, eso nos ayuda a conocer el escenario, a conocer todos los factores que pueden intervenir y a prepararte para el momento. Porque sí es muy común esto. También llega a pasar que muchos músicos se desmayan. Me pasó una vez que estaba en un recital, un compañero pasó a tocar antes de que yo pasara y terminando de tocar entró en tanto pánico que se desmayó. Entonces cayó al suelo, cayó el instrumento y sí, ¿no? Ese es así un síntoma de que solo estaba esperando quitarse el estrés para que su cuerpo se descargara. Ya llegará, como que llegó un límite, ¿no? También. Sí, Bueno, y otro tema que tengo acá marcado es el ejército mexicano, pues tú eres músico y también eres deportista, ¿no? Corres y haces deporte. Entonces, pues la relación con la que te conocí fue que, pues que conoces o te juntas con personas que están en el ejército y hacen ejercicio. Entonces tú, lo que tengo entendido es que fuiste o eres parte del ejército mexicano. sí, estaba en la Orquesta Sinfónica de La Sedena. Ok, y ahí yo imagino que es como en el ámbito deportivo. En el deporte pasa que si tienes un buen resultado deportivo y pues te perfilas para ser pues alguien que realmente tiene un nivel competitivo internacional, pues el ejército te da como ese apoyo que entras como atleta y tienes que seguir entrenando solamente representar al ejército. En el caso de la música, ¿cómo entraste al ejército? ¿Cómo fue ese proceso? Pues primero hacen una audición. Cuando hay una vacante de algún instrumento, sacan una convocatoria, hacen una audición, entonces ya piden cierto repertorio que tienes que tocar para la audición. Vas, te escuchan, si pasas todos los aspectos y lo que ellos consideran, entonces ya
empiezas a aplicar los exámenes, el físico, el médico, el psicológico, y ya si pasas todos esos puedes formar parte del ejército y causamos alta como músico. Como músico. Como músico y nuestra labor dentro del ejército solamente es tocar, tener conciertos, a veces es para gente pues del mismo ejército, Sí. o muchas veces íbamos a varios municipios, a varios estados a ofrecer conciertos al público en general. ¿Y qué tan demandante es ser músico del ejército? O sea, sí es que llegas a un estrés muy alto. Sí es demandante porque ahí se conjugan las dos cosas, ¿no? Tienes que hacer tanto, seguir con tu carrera musical, seguir con tu preparación, con tu estudio diario y también tienes que cumplir con los deberes militares, ¿no? Todas las responsabilidades que implica ser un militar, pasar lista, uniformarte, este, practicar alguna actividad física y aparte tu desempeño como músico, ¿no? Pero pues es demandante más por la especialidad, por la música, porque la música para mantener tu nivel, tú lo sabes, como en el deporte, es constante, ¿no? No puedes dejar 2 días, 3 días, se resiente. Entonces, igual en la música, si dejas de estudiar, vas perdiendo agilidad, movilidad. Igual, la resistencia es muy similar. Entonces, es exigente por el hecho de que la música en cualquier aspecto va a tener esas condiciones y va a requerir un tiempo específico. Normalmente un músico en promedio estudia como 4 horas al día si ya tiene algún trabajo, pero cuando eres estudiante normalmente pasas 6, 8 horas con tu instrumento, más tus clases, más todas las actividades que tengas. Y yo pienso que pasa igual que con los atletas, ¿no? O sea, que hay gente que sí se la pasa, digamos, estudiando, en este caso, y gente entrenando para correr, ¿no? Y llega el caso que alguien que tenga pues una destreza o un talento nato que se le da muy fácil hacer música. Entonces sí pasa eso también Sí, en la sí, música. Sí, sí, también pasa. Es muy común y eso que dices, a mí me encanta, ¿no? La relación que existe entre la música y el deporte, siempre he pensado que son cosas muy similares o que necesitan una preparación y un tiempo específico muy similar y donde lo principal es tu cuerpo, ¿no? Es estar al 100 para poder desempeñar la actividad que estés realizando. Y también, como dices, esto también me parece interesante porque a pesar de que los músicos estamos muchas horas con nuestro instrumento, sentados en una misma posición, estudiando, a la vez, como dices, hay personas que no necesitan estudiar tanto, que tienen el don, tienen el talento, la el habilidad, talento. y a veces no es tanto el tiempo que pasen y pueden tener mejores resultados. Entonces, también esto es parte de lo que quiero lograr con arte, ciencia y conciencia, poder ayudar a las personas a ser más efectivo, a no estar 8 horas sobre esforzando su cuerpo y tal vez sin conseguir buenos resultados o solo estar por cumplir el tiempo, pero no estar conscientes de su cuerpo, de cómo se van sintiendo, de tener tiempos de recuperación así como ustedes Los los periodos de tienen. recuperación. Nosotros no nos enseñan a descansar, a saber que el cuerpo ya no responde y que por más horas que estés con tu instrumento ya no vas a obtener otro resultado. Entonces, eso es algo difícil porque tenemos muy arraigada la idea que entre más estudiemos, más, Sí, mejor vamos a hacer, ¿no? ajá, pero pues claramente el cuerpo llega a un límite. Sí, es la equivalencia a que por pensar que pararte a las 6 de la mañana y ir a hacer 20 kilómetros o 15 kilómetros a tal ritmo, y entre más duro entrenes y más te empeñes, mejor vas a hacer. Y realmente sabemos que pues que eso es, que no sucede así como se cree, ¿no? Que es un conjunto de circunstancias, de periodos de recuperación, Ujú. de asimilación de la carga, del estrés, de una buena alimentación, de un conjunto de factores que tienes que controlar para llegar a un óptimo, un máximo rendimiento deportivo. Y de igual manera, imagino que la música es lo que trata de mostrarle a los músicos, que hay que entrenar, que hay que pensar desde una perspectiva ya científica, los periodos de recuperación, lo más como estar en un nivel, digamos, o en un estado de forma, pues bueno o favorable para poder tocar o para poder hacer una gira.
Entonces hay que también entrenar para llegar a esos niveles. Yo sé que hay historias o hay gente que son privilegiados, ¿no? Genéticos y tienen el don, lo que tú dices, que sin estar en tantas condiciones como de ese tipo, sin dormir bien, lo logran hacer. Pero pues si lo puedes hacer, si lo puedes hacer así, pues eres un tocado por los dioses, ¿no? Como esos corredores que llegan así sin entrenar y corren unas marcas muy buenas. O entrenar un poco, ¿no? Pero pues también hay gente que necesita un poco más de desarrollo para llegar a un cierto nivel. Y eso mismo pasa en tu área, ¿no? En la música. Bueno, y ya aquí tengo otro tema que se me hacía muy interesante, que es los músculos respiratorios, que es como bueno, en cierta rama de la música pues hay instrumentos de viento, o ¿cómo se les llama? Sí, Sí, correcto, instrumentos ¿no? de viento. Que es ahí donde sí sería como una involucración mayor el trabajo o el entrenamiento de los músculos respiratorios. Entonces nos podrías hablar del tema, cómo de Sí, qué va todo. justamente estoy haciendo una investigación para mejorar la capacidad pulmonar de los músicos de viento, ya que, como lo mencionas, bueno, ya lo mencionamos antes, yo toco el fagot, que es un instrumento de aliento, de madera, que mide aproximadamente 1,5 metros. No es muy común y normalmente solo se toca en orquesta sinfónica. Entonces empecé a ver la problemática que existía en los músicos. Muchas veces hay obras musicales y compositores que tienen pasajes hermosos para los instrumentos de aliento, pero muchas veces son muy demandantes o necesitas demasiado esfuerzo y notaba, ¿no? Como la mayoría de los músicos nos cuesta trabajo, por más ejercicios que hiciéramos de respiración previos, costaba trabajo poder interpretar de la forma en la que está escrita una obra musical. Entonces me pareció muy interesante investigar cómo podríamos mejorar nuestra capacidad pulmonar. Y me di cuenta que existe pues mucha investigación al respecto, no en músicos, especialmente en el deporte, en atletas y en personas con enfermedades cardiopulmonares, cómo hay distintos aparatos y dispositivos que ayudan a mejorar. Entonces descubrí este aparato, no sé si lo conocías, el Power Beat, No, ja, bueno, que es un dispositivo de carga resistiva, tiene una resistencia y este nos ayuda a entrenar los músculos inspiratorios y de esta manera poder trabaja los músculos inspiratorios para que tengan mayor resistencia y puedan captar más aire en el primer instante, porque cuando inspiras, pues bueno, inspiras todo el aire posible y ya lo que sale pues es por añadidura, ¿no? Entonces por eso solo trabaja los inspiratorios, porque lo que nos importa es llevar la mayor cantidad de aire a nuestros pulmones. Entonces, eh, me pareció que pues, es de gran ayuda y he visto los beneficios en los músicos. Han mejorado su capacidad pulmonar y eso, como dice, se mide con la capacidad vital forzada, en un segundo, en sí. la capacidad vital forzada y aparte la Ah, capacidad del primer segundo, o sea, cuánto aire puedes meter en el primer segundo. Y todo esto lo hago a través de una espirometría, les realizo una espirometría para ver justamente estos valores. Después realizan el entrenamiento de 6 semanas, que igual es progresivo, que tiene igual su semana pico, su adaptación, el mantenimiento y después volvemos a ver ¿qué otra progreso se ha espirometría tenido? y qué progresos. Estadísticamente sí hay aumentos significativos, pero lo que más me sorprende es el bienestar o la forma en la que se encuentran y cómo han podido Mejorar. mejorar. También lo estoy empezando a aplicar con corredores y también Así. han tenido muy buenos resultados. También he visto que varias personas y hay evidencia de muchos atletas que lo están utilizando y han podido mejorar sus marcas al realizar este tipo de entrenamiento. Entonces me parece sumamente importante, ya que nosotros como músicos siempre hemos trabajado nuestros músculos. Están más desarrollados y eso es comprobable que un músico de cuerda o un pianista, arpista, cualquier otro músico, está mucho más desarrollada nuestra capacidad, pero
no lo entrenamos específicamente. Necesitamos, como en cualquier otro deporte, una preparación física específica para el deporte. Entonces, nuestros músculos respiratorios, a pesar de que siempre están trabajando, también necesitan una preparación específica, un fortalecimiento especial. Entonces, esta es una forma de poder fortalecer estos músculos, el diafragma, los intercostales, para ayudarnos a poder tocar y tener un mejor Un mejor rendimiento, ¿no? Un rendimiento y desempeño. desempeño musical. Sí, pues yo pienso que toda capacidad humana es desarrollable, ¿no? Eh, Sí, y pues también ese es un ejercicio, un movimiento de habilidad, pero pues es determinante como la capacidad pulmonar que tengas al entrenar, digo, al entrenar y al interpretar, ¿no? Más bien. Y sí es algo interesante el tema, de hecho es muy común que si ya vas a un laboratorio ya llevas un control más específico de tu entrenamiento, llegas a hacer pruebas de laboratorio de gabinete, o algunos le llaman así, y haces la respiración forzada en un segundo, ujú, que es como para medir tu capacidad pulmonar, que pues hay ciertas referencias que pues es acorde como a la capacidad de fuerza que puedes ejercer y ujú. el tiempo de contracción y otras cosas, ¿no? Que es lo mismo que se está aplicando a los músicos, o es lo que se está buscando hacer. Y yo considero que es una muy buena iniciativa eso, porque pues es una rama de un lugar o un espacio, ámbito, un margen de mejora que pueden tener los músicos y que hacen la diferencia, ¿no? Como aquí en el deporte, pues sí hay diferencia de tener ciertos hábitos o entrenar ciertas cosas específicas. Hay una diferencia en tu competencia, entonces aquí es como, pues a lo mejor no en tu competencia, pero puedes disponer de mayor oxigenación para poder interpretar una canción o no sé, una ópera o lo que sea, o sea, que lo puedas lograr, ¿no? Que claramente anteriormente no te alcanzaba el aire, no podías, o no tenías la capacidad y simplemente decías, no, pues no puedo, es que no me da el aire. Entonces puedes entrenar y llegar a un nivel para poder tocar eso que quieres o llegar a las exigencias que te pide estar en un grupo o en una sinfónica o en cualquier otro ámbito, ¿no? Sí, y aparte, bueno, ahorita estoy haciendo específico para músicos de viento, pero también es muy beneficioso para cualquier otro músico, bueno, en general para cualquier persona. Más ahorita con temas de COVID, muchas personas, al yo comentarles que estaba haciendo esto, muchos se interesaron porque dijeron que acaban de tener COVID y que no podían ni siquiera subir las escaleras, se agitaban o cualquier otra cosa en su vida cotidiana. Entonces también es beneficioso, pero también, por ejemplo, en los músicos en la cuerda, ¿no? En los violinistas, también es beneficioso tener una buena respiración, saber cuándo entrar para tener más eficiencia y tal vez estaban gastando energía no necesaria en su respiración que podrían utilizarla para la movilidad o la agilidad en sus dedos, ¿no? A la hora de tocar. Entonces, también tener un control y una buena capacidad siendo músico no solo de viento, también tiene grandes beneficios. Sí, entonces es como que también entrenar, ¿no? Para soportar más el tiempo de interpretación, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho, pues sí hay músicos que entrenan, ¿no? O sea, hay gente que son artistas ya famosos que se la pasan, bueno, que sí tienen ciertos entrenamientos. Ahí, bueno, en lo que yo conozco, me parece que en la banda de los Red Hot Chili Peppers, hay uno que sí entrena y se ve como que sube así como que está entrenando, se está ejercitando. Entonces, pues yo pienso que también eh, a veces pensamos que ciertas cosas están aisladas, ¿no? Que pensamos que el arte, que la música, pues son cosas muy distintas al deporte, ¿no? Pero todo va conforme al bienestar humano. Es decir, es una forma como de hacer, le llaman catarsis, de expresión, de autosatisfacción, o sea, de sentirte bien con tu cuerpo o emocionalmente. Entonces, el deporte pues es un medio por el cual puedes llegar a esas sensaciones y a un bienestar físico y emocional. Y hay otras ramas, otras cosas que es como el arte, la escritura, la música, que te pueden llevar igual a ese estado psicológico, ¿no? Y fisiológico. Entonces es algo muy común
qué pasa. Y creemos muchas veces que están peleados esas dos cosas, ¿no? Pero pues es como parte de ser una persona íntegra, que es un tema que voy a sacar ahorita. Me llega a la memoria como un recuerdo de un proyecto que tuve, que no lo concreté, pero le llamaba mens sano in corpore sano, mente sano en cuerpo sano, que era como rescatar esa frase del latín y regresar como a la onda del mundo griego, en donde decían que pues que hay que cuidar tanto el cuerpo como la mente, ¿no? Ujú. Y ya, entonces se llevaban a cabo las gestas olímpicas, Juegos Olímpicos, Juegos Pítiros, entre otras cosas. Y ya posteriormente, pues ahí se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos, digamos, gestas deportivas, y también habían gestas culturales. Entonces era interpretación musical, una poesía, un diálogo que expresaba la persona para demostrar que era íntegra, ¿no? Que era una persona, digamos, funcional y que tenía otros ámbitos desarrollados, ¿no? Como la música. Y después ya en 1896, me parece, cuando fue la reaparición de Juegos Olímpicos, con Peter Coubertin, él pues ya se hicieron otra vez los Juegos Olímpicos, y lo que pasó fue que solamente se metieron las gestas deportivas, ¿no? Y dónde quedó la cultura, dónde quedó pues la mente, ¿no? Porque el cuerpo estaba sano, pero mentalmente muchos atletas es el conflicto que hay hoy en Sí, día, que el atleta es una persona que dedica toda su vida a entrenar, a desarrollar sus capacidades físicas, pero sus capacidades culturales, mentales, ¿dónde quedan, no? Y después de tiempo, si se retira el atleta, si llega por cualquier situación a lesionarse, pues entra en un estado pues bastante desfavorable, que pues no sabe cómo afrontarlo, ¿no? Entonces ahí es donde lo vemos muy comúnmente, que hay atletas muy famosos que caen en el consumo de drogas, excesos, alcohol, entre otras cosas, que entran en depresión, y pues eran super atletas, y te das cuenta que pues que no eran personas íntegras. Entonces a lo que voy con esto es que hay que tener cierto enfoque en el deporte, en tu deporte que lo llevas a un alto nivel competitivo, el alto rendimiento, pero también hay que tener cultura, hay que meternos en otras cosas para que tengamos ese desarrollo social, cultural y mental, para podernos integrar bien a la sociedad, que realmente es lo que le pasa a la mayoría de atletas posteriormente a que se retiran, que son personas pues que les cuesta mucho trabajo ya acoplarse a la situación. De hecho, hay un programa en Estados Unidos que hablaba con un buen amigo, un saludo, es Jesús Arturo Esparza. Él me hablaba que era un programa que se llama Post Olympics, que es un programa en Estados Unidos de reintegración social para los atletas olímpicos, porque te dedicas 20 años a entrenar, y qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, imagina que la música pasa algo similar, que a lo mejor alguien se lesiona y ya no puede tocar, ¿qué pasa ahí? O conoces casos de gente que le haya pasado eso. sí, en la música existen muchas lesiones y un poco a diferencia de los atletas, la carrera musical sí dura un Es más poco más de longeva. tiempo, sí es más longeva, pero como dices, una lesión o cualquier otra cosa que te puede llevar a ya no poder tocar, pues más que el tiempo que no puedes tocar es más como lo mental, ¿no? O sea, esa depresión o ese frustración de no poder hacer como dices, has dedicado tantos años, es lo único que sabes hacer, lo que te has enfocado y de repente que te lo quiten, sí es muy común. Y ahora existe, no sé si en los atletas conozcas algún caso, pero existe una lesión muy común que está pasando en los músicos que se llama distonía focal, no sé si No. conoces acerca de ella, es es una lesión que está ocurriendo muy frecuente en los músicos. Es un trastorno neuromuscular en el cual, por ejemplo, tu mente le dice, da la orden a tu dedo pulgar que se mueva y no reacciona. Entonces estás tocando y tu dedo no reacciona donde tiene que estar, Sí. no está posicionado. Y no solo pasa en los dedos, pasa muchas veces en la embocadura, que alguien toca un instrumento de aliento y que no puede sostener la embocadura, o sea, por más que haga el esfuerzo y que lo esté pensando, ya no reacciona. ¿Cómo se llama eso? Distonía focal.
Y eso le pasa a cualquier persona, por eso digo, pues me hace interesante y no me he puesto a investigar si existe en algún atleta, porque en música, en músicos es muy común y es muy difícil de diagnosticar. Muchas veces la confunden con tendinitis o con cualquier otra lesión, pero para diagnosticarla muchas veces pasa mucho tiempo. Y es una lesión que no tiene como tal una cura, que no tiene una, que no pasa 2 años y te recuperas. Tienes que volver a enseñarle al cuerpo a funcionar. Es una como readaptación o como readaptar el cuerpo, tienes que enseñarle a tocar de una manera distinta. Por ejemplo, muchos guitarristas que les ha pasado esto entran en depresión, sienten que ya nunca van a volver a poder tocar y que todos esos años invertidos se fueron a la basura. Pero realmente hay soluciones como ponerle otras 2 cuerdas más a la guitarra, mandar a hacer una guitarra especial. Entonces de esa forma vuelven a aprender. Ya tienen conciencia, su cuerpo obviamente tiene memoria, pero tienen que reaprenderlo de una forma distinta para poder volver a tocar. Y no quiere decir que no puedas volver a hacerlo, pero sí es diferente. Entonces sí, ese es un tema muy Sí, es interesante interesante. y súper frustrante a la vez, ¿no? Sí conozco, tengo varios amigos que lo han sufrido y que lamentablemente también en México no se diagnostica fácilmente y hay como 2 personas solo especialistas en ese tema aquí. Distonia focal. Entonces estaría interesante Sí. ver si en los atletas o ha pasado, porque no exactamente hay una por qué sucede, pero es mucho por el sobreuso. A las personas que hacen mucho sobreuso de alguna parte del cuerpo, también las personas que pasan mucho tiempo en la computadora también, o escribiendo mucho también les ha llegado. Hay casos de personas. Sí, yo sí he escuchado el nombre, pero no sabía qué pasaba en los músicos, como que se me hacía un poco familiar. Pero sí es algo muy, muy relevante para mí eso. Y no sabes un poco más a profundidad cómo funciona, o sea, si es ya derivado como del sistema nervioso central o a qué va. Sí, creo que sí es más derivado del sistema nervioso. Y como te digo, también puede ser por estrés. O sea, no se sabe realmente la causa, pero también el estrés y los nervios y lo que hablábamos, el pánico escénico y ese trabajo no mental puede llevarte a esta lesión. A eso, ok. Bueno, ya por último, creo que ya nos acabamos los temas, pero me gustaría como hablar más del entrenamiento de los músculos inspiratorios, que es meter aire, si estoy correcto, y que los involucrados que dices intercostales, diafragma, Sí, los y ya. intercostales, diafragma y los abdominales. Entonces, por ejemplo, ¿puedes hablar un poco de cómo entrenas a los músicos o a la gente que apoyas en eso? Sí, te digo que hay varios ejercicios que pueden simplificarlos, bueno, que pueden ayudarnos, pero con este, por ejemplo, este tiene resistencias, ¿no? Sí, Entonces cada vez que, bueno, empiezas obviamente desde la mínima. De hecho, de este existen 3 modelos. Uno que es suave, que yo creo que es para una persona que no está acostumbrada a hacer deporte, ni que es sedentaria, ¿no? Que no toca ningún sí. instrumento. Los de atletas, pues obviamente están acostumbrados, los músicos de aliento también estamos acostumbrados, entonces este es un nivel medio. Pero aún así, pues hay que empezar con una resistencia menor, con la mínima, cuando Sí, vas a empezar, porque sí se siente, a pesar de que siempre estamos soplando, respirando, o sea, cuando hago el ejercicio con sí sientes aquí como el dolor, el entonces, esfuerzo. el esfuerzo. Entonces, consiste en hacer 30 inspiraciones en la mañana y 30 en la noche. Simplemente te va a quitar 5 Sí, minutos. sí. Y este es el único aparato que sí entrena todos los músculos al mismo tiempo. Realmente no conozco así exactamente cómo lo logra, pero, pero por la investigación, la evidencia y lo que he encontrado es que los entrena como al mismo tiempo. No hay necesidad de entrenar uno por uno, como que todo va de la mano. Ok. Y bueno, ya por último, entonces, te pueden contactar a través de redes sociales Sí, en Arte, Ciencia y Conciencia, ¿cómo se en llama? arte, ciencia y conciencia O en tu Instagram. cuenta personal, Ajá, o en mi cuenta ¿cómo de aparece? personal es como Bassoni. Vas Only, Bassoni porque guión bajo Only, ¿no? Bassoon es fagot en Sí, inglés, ¿no? Bassoon. Entonces, si le pongo Oni, ya queda mi nombre, Bassoni. vas Only, ok. Y igual si
Si les interesa más del tema, pues pueden contactar aquí a Sony. Pues es evidentemente especialista en el tema. Y pues igual en las redes sociales pueden consultar sobre el tema. Si eres músico, pues puedes ir a ver allá. Y pues eso sería todo, amigos. Les agradezco que estén aquí escuchando esto. Te agradezco por venir y pues gracias. Gracias.